Muy buenas tardes. Soy Carmen Sánchez, responsable de Cultura y Ediciones de la Universidad San Jorge, y es un placer darles la bienvenida en nombre de la universidad y, sobre todo, en nombre de la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Lourdes Diego, que hoy no puede estar dirigiéndoos estas palabras y dándoos la bienvenida porque una afonía se lo impide, pero está aquí con nosotros disfrutando también de este seminario. Aurora Bernárdez, argentina de padres españoles, licenciada en Filosofía y traductora de profesión, fue conocida por ser la pareja sentimental de Julio Cortázar. La Universidad San Jorge acoge su legado, su biblioteca, a través de su sobrina Alejandra, a la que también agradecemos su presencia aquí en Zaragoza, en nuestra sede y en la universidad. En la biblioteca de la Universidad San Jorge conservamos y proporcionamos sus libros, una muestra que se divide en dos partes: bibliografía de Aurora desde su perfil traductor y cómo albacea de la obra de Cortázar. Son más de 2.500 ejemplares entre los que se encuentran volúmenes de la obra de Cortázar en diferentes idiomas, traducciones que realizó Aurora, videograbaciones, revistas, corrígeme Verónica si me equivoco, Verónica es la responsable de biblioteca, publicaciones, bueno, un montón de cosas. Con este legado, la Universidad San Jorge año tras año pone en valor el trabajo y la figura de Aurora Bernárdez. Montse Mera, en uno de los primeros actos que hizo la universidad con este legado, con esta biblioteca, afirmó, y leo textualmente, que Aurora fue una presencia invisible pero esencial en la literatura en español, porque tuvo un papel decisivo en la obra de Cortázar, de otros autores y de la traducción al español. Pero fue invisible porque como traductora y en la vida en general elegía siempre no destacar. Pero aquí estamos nosotros, la Universidad de San Jorge, para ponerle luz y destacar su trabajo porque hay que hacerlo. Además, ella incluso llegó a decir que su periodo más creativo, el de Julio, fue el tiempo que estuvo con Aurora. Llevamos 6 años, si lo sabéis, trabajando y atesorando su legado. Y desde que pasó la pandemia hemos intensificado esa labor de investigación con nuestras compañeras de biblioteca y también con el grado en Traducción y Comunicación Intercultural. En septiembre de 2022 nos fuimos a Madrid, a la Fundación Juan Marc, en una jornada que contó la historia de una biblioteca, la que compartieron en su día Julio Cortázar y Aurora Bernárdez. Unimos historias, legados, para que estos fondos que atesoramos sean recursos fundamentales para la investigación literaria. Fue el germen de lo que vendría después. En abril de 2023 inauguramos estas jornadas de investigación en traducción literaria en la que distintos profesionales durante varios días abordan este tema desde la investigación académica y también desde el ámbito profesional. Analizamos su obra, su trabajo y, sobre todo, lo que se estaba llevando a cabo desde la biblioteca con el hallazgo de manuscritos en los que expresaba su opinión y también algunos borradores de poemas. En junio del año pasado, el segundo seminario, abordamos la traducción literaria como puente para las historias de ficción y la traducción de bestsellers. Tuvimos a las traductoras de Ken Follett, Stephen King o Gabriel García Márquez. Durante la jornada se puso en valor la documentación, la importancia de la crítica del público y la de ser fiel a la idea del autor como desafíos que son los que se enfrentan los traductores. Y esto lo sabe bien Irene. Cerramos la jornada, además, con los poemas inéditos de Aurora Bernárdez, que leyó estupendamente bien Verónica. Eso fue el año pasado. En estos 6 años de trabajo queremos agradecer al equipo de biblioteca de la universidad, al de Cultura y Ediciones y a las docentes del grado en Traducción y Comunicación Intercultural, también a su directora, Irene Achón, aquí con nosotros, su esfuerzo y su labor investigadora. Y también a todos los profesionales que han compartido su amor por la literatura y la traducción. Han estado con nosotros Mónica Carvajosa, Montse Mera, Noel Hacks, Luz Gabás, Alejandro Corral, de la Casa del Traductor de Tarazona, la Fundación Juan Marc, con especial mención a Celia Martínez y también a Luis Martínez, responsables de su biblioteca, Daniel Mesa, María Ángeles Fernández, Ana Alcaina, Ana Isabel Sánchez, Rosario Raro y también Walid Saled Al-Khalifa. Y, por supuesto, los que nos acompañan hoy en este tercer seminario de investigación en traducción literaria Aurora Bernárdez, el poeta y traductor Antonio Méndez Rubio y el diseñador e ilustrador Isidro Ferrer. Gracias también por estar aquí. Hoy abordamos la traducción de un clásico de terror en dos facetas distintas y complementarias a su vez, en una mesa redonda que dirige
Irene Achón, directora del grado en Traducción y Comunicación Intercultural, a la que ya mismo le voy a ceder la palabra, no sin antes recordando que una vez termine esta mesa redonda, bajaremos a ver la exposición de Frankenstein, escenografismos, en las que Isidro ilustra a Mary Shelley. Y ahora sí, doy paso a Irene Achón para que inicie esta mesa redonda. Espero que disfruten. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir. Una tarde calurosa como esta, por hacer pues el esfuerzo de pasar por las calles con este calor. Aunque Carmen ya ha agradecido un poco a todos los que formamos parte de este trabajo, quiero también, también dar las gracias a Cultura, por supuestísimo, Biblioteca, Verónica, a las docentes de traducción, que casi siempre están echando mano, a Alejandra, por supuestísimo, y también a la Casa del Traductor de Tarazona, que este año no ha podido acompañarnos, pero otros cursos también pues están con nosotros en este seminario. Ya los ha presentado Carmen, pero tengo el placer de estar aquí con Antonio y con Isidro. Voy a leer un poquito de vuestras bios, porque al final creo que es interesante entender también un poco esta obra que tenemos, que la tengo aquí, de dónde viene, de qué manos viene, aparte de las del autor, evidentemente. Antonio Méndez Rubio, de Badajoz, hijo predilecto en 2023. Premio Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional de España, finalista en el Premio Hiperión. Libros de poesía más recientes, pues Va Verdad, Por Nada en el Mundo, Tanto es así, Clic, algunos ensayos también, como Teoría de los umbrales, La escucha actual, Fascismo de baja intensidad, y también en torno a tu obra se han publicado algunos libros como Un lugar sin lugar, El paisaje invisible, La fiesta del miedo. Y hoy está aquí acompañándonos como poeta, como traductor, ya veremos en qué faceta queda la cosa. Y frente a mí está Isidro Ferrer, en Madrid. Tiene decenas, cientos de libros, carteles, objetos, enormes fachadas, cortes de animación, esculturas, textiles, imágenes de marca. Algo habrá que no hayas hecho o que no hayas... Muchas cosas. Sí. Lámparas, cualquier soporte técnico, canal, puede ser para ti un medio de comunicación y de alguna manera te sirve para expresarte mediante imágenes. Premio Nacional de Diseño, Premio Nacional de Ilustración, miembro del AGI, y has expuesto también en diferentes países de Europa, América y Asia. Pero hoy nos acompañas principalmente porque pues hiciste una serie de dioramas de los que salieron unas fotografías preciosas que son las que acompañan a la traducción de Antonio Méndez Rubio en esta edición de ediciones USJ de Frankenstein, una traducción. Pues hoy vamos a ver que es un poco diferente. La mesa de hoy está un poco centrada, evidentemente, en la obra de Frankenstein, en esta traducción. La voy a mostrar porque si alguno de los asistentes no la conoce, pues es esta de aquí, esta edición tan bonitísima, que hemos comentado además antes también un poco del diseño. En el mercado hay muchísimas traducciones de Frankenstein, no nos vamos a engañar, Frankenstein es una de las obras más traducidas a otras lenguas y es una de las obras que más se sigue traduciendo, pero cada traducción siempre aporta un punto de vista diferente y en este caso además no solo tenemos el punto de vista del traductor, sino que además tenemos también el punto de vista de alguien que ha traducido la obra a imágenes. Entonces hemos querido dedicar un poco esta mesa a lo que sería la traducción a palabras y también a imágenes, es decir, de alguna manera también podemos traducir un texto a otro lenguaje. Tengo preparadas una serie de preguntas para ellos, pero es probable, viendo cómo ha ido antes la comida, que se nos vaya a otros temas. Entonces voy a intentar seguir un hilo conductor, pero quiero también que seáis vosotros quienes de alguna manera toméis voz en esto. Lo primero de todo, quería preguntaros qué había significado para vosotros trabajar con un texto como este tan leído y tan respetado, porque al final quienes trabajamos con libros, cuando toca de alguna manera trabajar con un texto que ha pasado ya por tantas manos, ha sido tan criticado, ha sido tan leído, ha sido tan estudiado, uno siente cierta responsabilidad. Entonces, ¿qué significó para vosotros enfrentaros a una obra como puede ser eso, Frankenstein de Mary Shelley? Podéis empezar. Antonio, por favor. Bueno, nada, buenas tardes lo primero y también muchísimas gracias por invitarme, por poder estar aquí. Es una suerte y es un reto, ¿no? Porque
lo uno a la pregunta que me hacías, Irene, o que nos haces. Mi relación con Frankenstein es muy especial desde adolescentes. Me cuesta imaginar a alguien que no tenga una relación especial con este texto. No sé cómo se podría no tener esa relación. Pensando la cuestión, he traído también algunos apuntes y algunos pasajes del libro que quería comentar luego. Lo que me pasa a mí es que yo no veo el texto como un texto, o sea, no lo veo como un libro, lo veo como un mundo. Lo vivo como un mundo, voy a ver si concreto. Y más en concreto, todavía, lo vivo como un mundo dañado, ¿no? Como ese lugar donde está el daño del mundo. El daño del mundo, pues digamos, social, si queremos decirlo así. Hay una introducción que también os recomiendo vivamente de Genaro Talens, que también es poeta y profesor, donde él dice explica que el verdadero monstruo es la masa que no comprende y que rechaza a Frankenstein, ¿no? Que ese es el monstruo con el que con el que la criatura tiene que lidiar, ¿no? Y a partir de ese daño social, que por cierto creo que no hace falta explicar que es de plena actualidad, pues ya empezaban como a desfilar una serie de hilos eléctricos que me unían y me unen a este mundo que digo. Uno es el de... Es difícil también para mí hablar de esto, pero lo tengo que decir como lo siento, que es la cuestión de la mujer, que también hablábamos antes de venir aquí. Digo que es difícil porque a veces planteas estas cosas en algunos lugares y te dicen, pero tú no eres mujer. Y dices, ya, entonces, ¿qué pasa? Que como no soy mujer, no veo, no puedo decir nada, ¿o cómo está el tema? Yo, claro, supongo que para Mary Shelley marca un poco tener una madre, Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, uno de los textos precursores del feminismo moderno. Eso es lo que tiene, ¿no? Tener una madre así. Pero más allá del tema de la mujer, que ya es bastante, incluso el cuerpo de la mujer como lugar del daño del mundo, lo que creo es justamente que la novela, que para mí es un poema, ya lo adelanto, atraviesa ese pasadizo y plantea una visión del sujeto, de la subjetividad moderna, crítica, ¿no? Pero no crítica porque haya discursos declarativos sobre esto, sobre aquello, contra aquello otro, sino porque está vivida ese cuerpo subjetivo como un espacio de crisis. Crítica de crisis, quiero decir. O sea, como una existencia dividida, que es una expresión que se usa a veces, como un lugar de vulnerabilidad, el cuerpo, digo, de fragilidad, como digamos que anticoraza, ¿no? Es un poco como el Quijote por momentos, ¿no? O a mí me recuerda lo que pasa con Frankenstein aquí, ¿no? La rotura, los fragmentos, lo que no se deja ver o vivir por entero. Y en ese sentido, para ir acabando con esta cuestión, yo veo el mundo Frankenstein, vamos a decirlo así, como un mundo político, insisto, no político de un partido o de otro, sino político porque tiene que ver con el espacio de la vida en común, de las relaciones con los demás y de cómo nos relacionamos con el mundo cuando el mundo está en un momento crítico. No sé si me estoy explicando con esto, Sí. pero creo que es para mí es el punto de partida, de mi enganche a esta historia, ¿no? Y añadido a lo que acabo de decir, y termino, está el tema de esa vulnerabilidad. No creo que sea solo algo abstracto o sublime, creo que está también en lo social, por ejemplo, en las referencias a la pobreza, a la gente pobre. Sí. Es que hay que tener, no sé, hay que tener una coraza muy bien armada para no dejarte afectar por pasajes como un momento en que se dice están sometidos para explotar su fuerza en beneficio de unos pocos elegidos. Y luego supongo que también es lo que tiene tener un padre como William Godwin, que es precursor del anarquismo moderno,
que ya son muchas marcas, porque claro, es decir, no pude imaginar cómo el hombre había llegado tan lejos asesinando a sus semejantes. Ni siquiera por qué existían leyes y gobiernos. Y bueno, pondría puntos suspensivos, ¿no? Pero que todo esto es como un cóctel que, en mi caso al menos, te explota por dentro. Y ahí, con eso, más o menos, intento decirte lo que nos preguntabas, ¿no? No, pues está bien, gracias Antonio. De hecho, es cierto que Frankenstein, siendo que tiene 200 años ya, es un libro muy actual en según qué temas. Por ejemplo, cómo explota también el ser humano la naturaleza para su propio beneficio, ¿no? De alguna manera, o la ciencia siempre pues, al servicio del ser humano, pero la ciencia en manos adecuadas puede ser muy positiva, pero en manos pues eso, de un científico loco puede ser muy peligrosa, ¿no? Entonces, y al final eso lo tenemos a día de hoy. O sea, no ha cambiado mucho la cosa, pero bueno. Y para Isidro, ¿cómo fue enfrentarse también a este texto? O cómo, bueno, pues de alguna manera Antonio cuenta, ¿no? Pues, ¿dónde se engancha a la hora de traducir? ¿Dónde te enganchas tú a la hora de decidir qué dioramas o qué imágenes vas a...? A mí me pasa algo con el texto. Yo soy neófito de Frankenstein, no lo desconocía por completo, no lo había leído. Había visto, o sea, mi cultura era una cultura totalmente visual que venía del terreno del cine y que buceaba en las distintas películas que había visto durante los años con las distintas versiones de Frankenstein. Era una visión muy contaminada, muy desviada, muy falsa, digamos que no anclada en el texto y que no estaba sujeta al propósito de Mary Shelley. Para mí leer el libro, no he leído ninguna otra traducción, con lo cual no puedo hacer la comparativa, pero he de decir que entré de lleno, o sea, entré con mucha facilidad y me dejó muy perplejo. Me rompió absolutamente todos los esquemas. Desde el minuto cero me doy cuenta de que tengo que olvidarme absolutamente de todo lo que sé de Frankenstein y empezar de cero. Y desmontar muchos mitos y muchos espacios de conocimiento falseados. Y ahí descubro muchas cosas. No llego tan profundo como Antonio, porque Antonio ha planteado toda una serie de cosas para mí muy alucinantes, que son subcapas del texto, ¿no? que están por debajo. Digamos que en una primera lectura yo entro en la superficie y me quedo en la parte más narrativa, más romántica. A nivel de construcción me parece una construcción muy interesante porque abre vías de construcción narrativa muy actuales. Por ejemplo, veo mucho a Paul Auster o a Vila Matas precursora, porque construye a partir de historias que son puertas y se van creando espacios estancos. Ahí se empieza con una historia que resulta que no es una historia, que son las cartas que escribe a su hermana un marino, y entonces se abre otra historia, pero el monstruo también cuenta su propia historia en donde hay otras historias, ¿no? Entonces vas abriendo puertas, luego las vas cerrando hasta que al final todo encaja como una matriusca, ¿no? Es una matriusca perfecta. A mí me pareció en este aspecto muy fascinante. Y luego plantea cosas que para mí eran muy sorprendentes, con las que yo no contaba, ¿no? Y es el terreno moral y ético de la creación, ¿no? Y de cómo el ser humano, espoleado por la ambición y por el reconocimiento, ocupa un terreno que le viene muy grande y que le es inapropiado, ¿no? Y es capaz de estar por encima de todo y por encima de nadie, con tal de conseguir esos propósitos. Y eso, estar por encima de todo, afecta. Y hay víctimas. Y ahí es donde verdaderamente creo que Mary Shelley pone el foco, ¿no? En todas las víctimas que conducen, o sea, que acarrean todas estas conductas que son tan humanas y tan masculinas.
Sí, de hecho eso iba a decir, Tal cual. porque al hilo un poco de lo que comentaba Antonio, ¿no? De la mujer que engendra, etcétera, pero es que aquí es un hombre el que produce a la criatura. criatura. El mensaje ahí también, Sí. ¿no? Y es cierto que en las imágenes que podemos ver en el libro, por ejemplo, yo sí que veo mucho, Isidro, que has sabido captar muy bien los fantasmas. Todos los personajes tienen fantasmas, de alguna manera, porque al final eso es como que hay algo perturbador que está siempre ahí, hay algo que de alguna manera te puede hacer pagar por lo que haces, ¿no? Por las consecuencias. Y sí que veo un poco eso, todo lo fantasmagórico que tiene detrás, pero no es el fantasma que se aparece, sino de alguna manera eso, esas cadenas que llevamos de manera constante. Y la obra al final habla de eso, ¿no? De Frankenstein y su condena. Su condena por lo que ha hecho, eso Sí. va a cargar con ello toda la vida y las Sí. consecuencias que efectivamente ha tenido, pues bueno, pues sus actos, ¿no? A su vez es verdad que hablabas también de que no te habías acercado nunca a la novela y que la primera vez que la lees es de manos de Antonio Méndez. Y he de decir que a mí una cosa que me sorprendió mucho de esta traducción es lo fácil que se lee. Y no fácil por que esté mal compuesta, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo que he podido acercarme a diferentes ediciones en versión original y diferentes traducciones al español, es cierto que esta edición en concreto me resultó muy agradable de leer, siendo que el libro original, pues bueno, antes lo hablábamos también, ¿no? En la comida, pues tiene algunos fallos incluso de trama o bueno, pues alguna cuestión estilística, en fin, pues bueno, otras épocas, otros tipos de escritura y una premura también en sacar la obra, ¿no? Pero es cierto que me gustó mucho eso porque se lee muy fácil, nos llevas muy bien por el texto, es muy agradable de leer, siendo que ya era una de mis obras favoritas, pero aún así es que esta edición de verdad o sea, yo recomiendo que si alguien no ha leído nunca Frankenstein, que se acerque con esta edición porque es muy, muy, muy agradable de leer. Entonces yo también me gustaría preguntaros un poco pues para los presentes, aquí puede haber gente que diga, bueno, pues que ya me he leído la obra, vale, pero esto entonces es otra traducción más, que es ¿qué hay de diferente o qué puede haber de especial en esta edición frente a otras? Pues, claro, con la tradición que tenemos de traducciones, o sea, todo el rastro que hay de trabajo con este libro, ya suena un poco presuntuoso que yo venga ahora aquí y me plantee a decir, pues mi traducción, en realidad. Entonces, vuelvo a mi manera de abordar el texto, como decía antes, ¿no? Es una lectura, es decir, sí, el texto se conoce, pero yo creo que es un texto abierto a que sea conocido por cada lectura. O sea, que es un texto abierto, por ejemplo, en el montaje, la enunciación, las instancias enunciativas, cartas que cuentan algo que alguien ha dicho, que alguien ha contado, luego otro personaje manda otra carta, otra voz, esa diseminación de las voces que luego está bastante también en Drácula, la novela posterior. Entonces, como que la palabra montaje, además de cinematográfica, es muy gráfica, en el sentido de que es como si es como las piezas con la... Esto es una metáfora que me estoy yo montando para explicarme, ¿no? Como las piezas que han dado vida al cuerpo de la criatura, es como está construido el texto, ¿no? Narrativo. En ese sentido, sí es verdad que hay un hilo que intenta ser cercano, que intenta ser incluso íntimo, diría, pero que está siempre ese hilo pendiente de cómo cada quien lo lea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya en el prefacio se reconoce que lo principal son los afectos íntimos, dice, los afectos íntimos. Luego dice, por cierto, que intenta evitar, me he traído las citas literales para que no se vea que distorsiono nada, evitar los efectos enervantes de las novelas actuales. Eso también me parece actual a mí. Es decir, lo que uno entiende ahí como un eco es que no se trata de montar una escenografía del terror. Y enervantes, pues de ponernos nerviosos o de vivir aquello como para comernos las uñas, que no va de eso. Que los afectos íntimos, o sea, ¿de qué va?
Para mí va lo he dicho antes, de que es un poema montado como novela. Porque estas asociaciones libres y estos saltos semánticos, enunciativos, se pueden dar en novela, por supuesto, se pueden dar en todas partes, en la música, en el cine, pero son condición sine qua non del poema. O sea, la diferencia, quizá la principal, entre el texto lírico y el texto narrativo es esta. El texto narrativo tiene una deuda con las consecuencias, las causas y la lógica del relato, con la que puede hacer maravillas, pero esa deuda con la lógica de lo que se cuenta en el poema no tiene por qué estar. Entonces, hay como un plano, por cierto, en el que desde las primeras páginas empiezas a leer el libro de Mary Shelley y la poesía está explícita, desde las referencias al Paraíso Perdido de Milton. Luego, referencias a Coleridge, a Wordsworth, citas de poemas. O sea, eso ya en lo explícito. Pero luego, un poquito más por debajo, en lo que podríamos llamar lo implícito, está esa manera de abrirse al mundo, ¿no? Y a través de abrirse al lenguaje. Por ejemplo, los pasajes donde la criatura aprende lo que es el lenguaje. Y cito alguna referencia rápida, ¿vale? Si me permitís. Por ejemplo, llovía. Vi que se decía cuando caía agua del cielo. Extraemos esto y funciona como poema. Bueno, porque no sé qué diferencia hay entre esto y un poema. Si alguien me la explica, yo lo compro. Pero, y la siguiente cita que traigo, para no cargar más, porque podría traer más, es: no puedo detallar cómo el pestañeo de las estrellas pesaba sobre mí, cómo escuchaba cada racha de viento como un don del olvido. Eso para mí son como pistas que veía descuidadas en las traducciones que yo conocía, que no había hecho una investigación a fondo, pero sí que conocía versiones de todo tipo y traducciones, y entonces me parecía que esto estaba descuidado, o sea, estaba maltratado. Igual es mucho decir lo que estoy diciendo, pero como estoy diciendo que es lo que me parecía a mí, pues no intento convencer a nadie. A mí me parecía maltratada la historia de una criatura maltratada por su mundo. Es como lanzar al mundo la historia de un rechazo de una criatura que no vive el mundo desde el terror, lo vive desde la inocencia. Y entonces eso se publica, se lanza al mundo, y es el mundo el que, insisto, desde mi punto de vista, rechaza la historia de Frankenstein, convirtiéndola en una historia de terror para niños, para jóvenes. ¿Sabes? Una cosa tipo Halloween, que es, creo, el imaginario. Vale, hay muchas versiones y mucho trabajo con el texto, pero es el imaginario popular o un poco masificado en torno a esta historia. Entonces, no sé si estoy respondiendo, pero mi intento era rescatar siempre que pudiera, aunque fueran sintagmas, en palabras, en ambientes de pasajes muy concretos, esa zona lírica, pero no lírica por usar palabras bonitas o esdrújulas o grandes metáforas. Lírica en el sentido de recuperar esa zona de fantasma que no es plenamente narrativa, sino que queda como suspendida y provocando un efecto de desconcierto a la hora de leerlo. Yo no sé si me estoy explicando, pero es que, que intento explicar lo que a mí me atraía un poco sin ser lógico, ¿no? Porque ya he dicho que no es una lógica, es otra cosa, más poderosa que la lógica. Sí. Isidro. Igual me enrollo mucho, pero es que No. Luego cogeré el hilo, pero Isidro, ¿qué pueden encontrar los lectores de diferente en este texto? Evidentemente, aparte de lo que son las fotografías de los dioramas. Claro, hay un conocimiento sobre Frankenstein, digamos que desviado, ¿no? El foco ha cambiado de lugar. Se ha puesto el foco en el inocente, en el que no se debería poner el foco. Y yo cuando empiezo a leer me doy cuenta de que lo monstruoso no está en la creación, en la criatura,
lo monstruoso está en el creador. Y Frankenstein no es la criatura, Frankenstein es Víctor Frankenstein, es el médico que da vida. Entonces, digamos que se le ha tratado de loco. Bueno, en las películas era como un chiflado, ¿no? Y los chiflados siempre caen medio bien, porque en esa perturbación de la realidad se les perdona un poco todo. Pero lo que quería era cambiar el foco y devolverlo realmente al lugar de origen donde verdaderamente lo pone Mary Shelley. Y una cosa que has dicho antes, los fantasmas, convertir la criatura en el fantasma de Frankenstein, en su pesadilla, que es verdaderamente su pesadilla. Había un punto en la novela en el que yo dudaba si realmente todo estaba dentro de la cabeza de Víctor Frankenstein y la criatura podía llegar a ser cierta o era simplemente una sombra de sus terrores y de sus miedos. Y de esa manera lo he querido plasmar, ¿no? Restando protagonismo y convirtiendo a la criatura en una sombra que siempre está presente, pero en el libro no aparece jamás. Solo una vez, que tiene un protagonismo porque está en proceso de aprendizaje, cuando está en esa cápsula narrativa que es en la cabaña, y luego vuelve a su terreno natural, que es el fantasmagórico, que es mucho más, entre comillas, más terrorífico, porque no es evidente, que te genera más dudas, más angustia, no tanto terror, pero sí un miedo más permeable que el que te puede crear lo grotesco de la apariencia. Entonces yo he querido trabajar con la no presencia, con la ausencia he querido trabajar. Eso, para quien no haya visto las ilustraciones, se ve perfectamente. Bueno, y luego de hecho en la exposición podéis comprobarlo también. Es curioso porque al hilo de lo que habéis dicho, esto no estaba preparado, es decir, cómo ha salido, pero yo tenía seleccionado precisamente un pasaje que voy a leer, que es del capítulo 12, que es efectivamente cuando la criatura está en la cabaña observando a la familia y aprendiendo de ellos. Entonces dice, por la noche, ¿no? Ya cansado, me dejé caer sobre mi lecho de paja, no podía dormir. Pensaba en las anécdotas de aquel día. Lo que más me chocaba eran las maneras gentiles de aquella gente. Me entraban ganas de unirme a ellos, pero no me atrevía. Recordaba demasiado bien lo brutalmente que me habían tratado los aldeanos la noche antes. Así pues, decidí que fuera cual fuera la forma de conducta que yo pudiera considerar adecuada, por el momento me quedaría tranquilamente en mi casa, en mi casucha, observando e intentando descubrir los motivos que impulsaban sus acciones. La criatura es un niño, está aprendiendo. Y claro, tiene frente a sí el bien y el mal. El trato que le han dado los aldeanos la noche de antes, pero por otro lado la familia a la que observa que son gentiles, entre ellos se dan amor, y claro, él no sabe qué es lo correcto, ¿no? Y efectivamente creo que en el mundo audiovisual, sobre todo, la novela ha sido muy maltratada, porque el monstruo pasa a ser alguien monstruoso, agresivo en algunas versiones, peligroso desde el inicio, pero no olvidemos que es una criatura que sufre el rechazo de su padre nada más nacer. O sea, nada más nacer, su padre lo ve, lo observa y huye, y lo deja ahí, solo lo abandona. Entonces, claro, al final lo primero que aprende del mundo es el dolor, el rechazo, el sufrimiento, la soledad. Y eso es cierto que en el mundo audiovisual no se ve mucho, y es cierto que en algunas versiones a lo mejor también esa poesía que puede llevar también de manera intrínseca también se ha perdido. Entonces, por eso es verdad que yo creo que esta edición le hace mucha justicia al texto original de Mary Shelley, por eso, porque se ha mantenido un poco ese tono también poético, ese tono melancólico que en el fondo tiene también el texto, esa nostalgia que se ve también a veces en las palabras, quizá también por la no maternidad de ella, la ausencia de la madre también, en fin. Entonces, ¿puedo decir algo? Sí. No, bueno, que ojalá se aprecie, ¿no? Tal y como está esta versión, pero es que la palabra rechazo es una clave comprensiva. Ya ha salido y quería subrayarla. Hay un verso de Percy Bysshe Shelley en torno a 1818, o sea, de este periodo, vamos a decir, de Julián y Médalo, donde dice, que este también lo he traído anotado, él dice: ¿te sorprende que quienes son rechazados mueran en vida?
Entonces, es eso. Es decir, ese rechazo es el que a mí me parece el lugar de la poesía. Es decir, el audiovisual o la narrativa no han sido rechazadas por el mundo moderno, han sido abrazadas por el mundo moderno y ensalzadas y, bueno, y explotadas, ¿no? Si quieres, comercialmente, tal. Pero la poesía, esa zona de intimidad un poco fantasmal y de inestabilidad o de precariedad o de fragilidad, de exilio, si quieres, también, ¿no? De desencaje con el mundo, es lo que está en la historia. Es decir, es como si, voy a usar una dicotomía un poco fácil, pero como si la forma del texto fuera narrativa, pero el fondo que tuviera por debajo fuera poético, en este sentido de experiencia del rechazo, ¿no? Porque tú lo decías, Isidro, muy bien también, y es muy importante. O sea, la novela no focaliza en, por ejemplo, el cuerpo, el rostro del monstruo con sus cicatrices, lo que de alguna manera todos tenemos por ahí, ¿no? Los tornillos. La novela focaliza desde la mirada de esta criatura o de este monstruo, si lo quieres llamar así, que está muy bien visto en lo que tú acabas de leer. O sea, es esa mirada inocente la que no entiende y por no entender es rechazada, porque no puede ser aceptada una mirada así en un mundo como este. Entonces, ahí es donde se abre una zona de inquietud o de desasosiego real, actual, que por cierto yo, o sea, que no me quería ir de aquí sin felicitar también a Isidro, porque es que cuando vi las ilustraciones, conocía cosas de Isidro y ya sabía que aquello iba a estar muy bien, vale, pero es que, o sea, la zozobra llegó a mí, porque estaba subrayado, enfatizado en todo momento esto que acabo de mal explicar, porque si explicas bien algo poético, es que no es muy poético, es como los chistes. Entonces estoy intentando dar pistas de lo que estaba de lleno en el trabajo de ilustración que había hecho este señor que tenemos aquí. O sea, es como, porque mira que hay ilustraciones y dibujos, portadas, imágenes de este ser, ¿no? Pero de repente estaba en las ilustraciones y está no tanto el monstruo, sino la mirada, esa mirada frágil o desconcertada o incluso rechazada desde la sombra. Así que por ese lado te tengo que felicitar y en público, porque es una cosa excepcional. Es excepcional y para mí una suerte increíble. Pero es verdad, porque el monstruo que ha sido tantas veces reproducido, en el libro realmente no se llega a describir del todo, porque nosotros nos lo imaginamos, pero claro, cuando Víctor Frankenstein dice que rebusca entre los osarios y entre cadáveres, claro, tú te imaginas lo que puede salir de ahí. Pero no hay nadie que llegue a decir, pues mira, tiene el pelo así, es de tantos metros. Y es curioso, porque a mí me pasó un poco igual, cuando vi que iba a ser pues, un libro ilustrado, dije, a ver, ¿no? Pero me hace gracia porque recoges muy bien el frío de la obra. O sea, a mí me parecen unas ilustraciones que recogen muy bien la frialdad de lo que hay alrededor. Incluso la muerte de William, del niño. Es una escena, a mí me parece, o sea, muy onírica porque se ve lo frío del momento. No hay una recreación tampoco, pero es curioso eso porque pones el foco en muchas situaciones de la obra en las que la gente, yo creo que prácticamente no se ha parado a pensar, porque lo fácil es echarle la culpa al monstruo de todo, ¿no? Y ya está, pues el monstruo ya está, es que es monstruo. Pero efectivamente el monstruo al final somos los demás, ¿no? Y la mirada efectivamente con la que miramos a la criatura. O sea, claro, es que lo que conocemos de la fealdad del monstruo es por lo que provoca en los demás, no porque haya una descripción de la criatura. En ningún momento se describe la criatura, ¿no? Se dice que es alta, que es enorme, que es fea, ¿no? Que está hecha con retazos, pero no llegas a... está desdibujada, ¿no? Nunca se llega... Pero es que, ojo, perdón, pero es que además son retazos del mundo. Sí. Porque al final tiene esto de uno, esto de otro, esto de otro. O sea, al final entonces es una criatura creada con los restos de otros. Entonces... sí. Bueno, ya está. No, es que yo creo que estamos tocando ahí el núcleo. Siempre creo, ¿no? Que es esta cuestión, digamos, de la alteridad. O sea, alguien que es alteridad. A ver, ¿esto cómo lo procesas? Porque estamos con un chip de identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer, identificar
O sea, no tienes lugar donde ponerlo. Eso, eso. No sabes qué hacer con él, salvo salir corriendo o perseguirlo, acusarlo, ¿no? Es como el miedo a la alteridad, ¿no? Que anda si nos daría juego ahora, pues, con tantos temas de homofobia, xenofobia, porque al final xeno es eso, lo extranjero, lo extraño. Entonces, no poder tolerar, no poder aceptar la existencia de lo extraño, pues para mí es un núcleo del texto, y tú lo has dicho otra vez también, del mundo de Frankenstein y el mundo en el que estamos. O sea, tal cual. Bueno, pues muchas gracias. Voy a haceros la última pregunta porque si no creo que se nos vamos a ir de tiempo. Iba un poco relacionada sobre la traducción. ¿Qué significa para vosotros traducir? Porque al final, lo que hablamos al principio, ¿no? La traducción directa del inglés al español en este caso, pues por Antonio está clara, ¿no? Pero creo que al final Isidro también ha hecho otro tipo de traducción a otro tipo de lenguaje, pero bueno, no deja de ser una traducción, una visión de alguien y luego con una interpretación, ¿no? Entonces, después de haber hecho este trabajo, ¿qué es para vosotros traducir? O, por ejemplo, pues si dirías que en tu caso es ilustrar, es una manera de traducir, o si hay algo del yo poético. Entonces, bueno, creo que aquí Isidro tiene algunas imágenes, ¿no? ¿Tenías preparadas? Sí, No sé si quieres proyectar algo, puedes. sí, un poco yo había traído el proceso con el que me he enfrentado al trabajo, cosa de ilustradores. Sí. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Que esta es la imagen que nos ha llegado de la criatura, que es una de las primeras películas donde Boris Karloff es el protagonista y da cuerpo al monstruo. Los tornillos ya no desaparecerán nunca, se van a mover de sitio, pero siempre van a estar en el cuello o en la cabeza, ¿no? Pero ahí van a estar siempre los tornillos, las cicatrices. Y luego lo curioso es que las portadas de los libros de Frankenstein se han reproducido las imágenes de las películas, con lo cual esto ha generado una confusión gigante, porque no han hecho no han leído el texto los diseñadores o los ilustradores. Directamente han cogido, le han dado muy poco valor al texto de Mary Shelley y le han hecho un flaco favor alimentando este imaginario falseado de lo monstruoso, ¿no? Y poniendo el foco en el monstruo. He puesto 4, pero por ejemplo esta es una reciente de una nueva edición de Zorro Rojo que salió el año pasado, en donde pese a ser un trabajo muy bonito, muy estético, muy contemporáneo, se sigue poniendo el foco de nuevo en la criatura. Yo para las ilustraciones lo que hice fue recurrir al lenguaje gráfico del contemporáneo de ese momento y sobre todo al científico, es decir, de qué estamos hablando, ¿no? Y a los experimentos de Giovanni Aldini, que es era, me parece que sobrino de Galvani, ¿no? Y que tiene esta teoría sobre que está en ese momento en auge, sobre la galvanización, que es activar el cuerpo humano. Se hace una serie de experimentos horrorosos con un muerto recién fallecido al que le ponen unos electrodos y entonces lo ponen en movimiento para espanto de todos los espectadores que están en el... Porque además me parece que se hace públicamente aquello como si fuera un espectáculo. Y bueno, hay una serie de ilustraciones en donde de alguna forma se representa eso, ¿no? Y yo quería, digamos, los personajes, de llevarlos a esa cosa, a la época victoriana y trabajarlos desde la actualidad, pero respetando un poco, porque luego la película se aparta también mucho de ese momento histórico, ¿no? Digamos que lo desdibuja también. Y luego ese tema de la sombra, de la oscuridad, de la frialdad, de los espacios escénicos, estos son todo bocetos. La libreta está en la exposición, pero no se puede ver porque está abierta solo por una página, ¿no? Esa relación entre él
y su propia sombra, ¿no? que son todos sus miedos, son todos sus terrores. No se sabe muy bien dónde empieza él y dónde termina la sombra. Y cuando me puse a indagar, lo que hago es que recurro a mi experiencia formativa. Yo no me formé como ilustrador ni como diseñador, me formé como en arte dramático y escenografía. Y me acuerdo de esta pareja, Adolphe Appia y Gordon Craig, que son pioneros, además son un poco posteriores a Mary Shelley, son de finales del 19, principios del 20, y construyen una teoría que es la teoría de la supermarioneta, que va a revolucionar la representación en el teatro. Entonces ellos lo que dicen es que el actor no es el fundamento del teatro. El teatro es una entidad mucho más compleja en donde interfieren otros aspectos que construyen el drama, que son la escenografía, el ritmo, el movimiento y la luz, pero fundamentalmente la luz. Y entonces trabajan con la luz. Son pioneros en el espacio lumínico y lo que hacen es que construyen una realidad que digamos que se suma a la actuación, a la interpretación. Otro elemento que para mí era fundamental, el cine expresionista, toda esta deformación de las figuras, esa transformación de la realidad a través de las sombras prolongadas, que luego sí que está muy presente en las primeras películas, que tienen algo de cine expresionista, y que se mantiene, pero que me interesaba mucho, ¿no? El gabinete del doctor Galigari, y llevado a un terreno mucho más próximo, porque a mí me pasó una cosa cuando estaba leyendo el texto, es que lo estaba visualizando como una ópera, lo estaba viendo en un espacio escénico monumental, los personajes muy chiquitos allí y toda esa dimensión escenográfica operística, ¿no? muy dramática. Y de ahí ese intento por llevarlo, por conducirlo a este terreno escenográfico. Robert Wilson es un dramaturgo contemporáneo que trabaja a nivel escénico. El protagonista suelen ser los dioramas, las composiciones escénicas muy grandilocuentes, es muy plástico y los personajes siempre quedan fundidos, un poco escondidos dentro de esa trama visual que genera. Digamos que eran de alguna forma los referentes para llegar a construir este tipo de percepción visual y recurrir a una serie a unas habilidades de constructor casi marionetista para poder posibilitar que las escenas estuviesen al servicio del libro, cobrasen valor en la representación, pero que fuesen corpóreas, que fuesen muy físicas. Aquí veis cómo está construido, ¿no? O sea, el personaje existe, que también se puede ver pero no aparece, sino que hay una proyección de luz que lo proyecta sobre el escenario y que lo que vemos luego sea la propia proyección del escenario. No hay nada falseado, ahí todo es un trabajo muy manual y muy calibrado. Trabajamos con mi hijo y su pareja, que son fotógrafos, por la noche, a partir de las 12, cuando la ciudad se inundaba en la oscuridad y nos permitía trabajar desde dentro del estudio solo con linternitas para poder iluminar las escenas. Y hay otra cosa importante que a mí que tiene que ver con la construcción del libro. El encargo es completo, es decir, dar forma al libro desde el formato hasta la composición, un poco el ritmo y las ilustraciones. Se han puesto de moda en algunas editoriales los libros ilustrados, y a mí no todos los libros ilustrados me gustan. Como lector no me gustan, porque me condicionan demasiado, me condicionan en exceso. Entonces una ilustración me puede matar la proyección
imaginaria que tengo del relato. Y incluso a veces es contraproducente para el propio relato. Entonces, leyendo el texto traducido por Antonio, con ese componente poético, digo, no voy a asesinar el texto, tengo que esconder las imágenes para que el que quiera, si quiere verlas, tenga que enfrentarse a ellas, o sea, tenga que abrirlas, tenga que descubrirlas. Pero si no quiere, pasa página y sigue leyendo. Entonces las imágenes están en un tríptico escondido dentro del libro, de tal manera que si tú quieres verlo, tienes que obligarte a abrirlo, con lo cual tienes que depositar el tiempo en la lectura de la imagen. Tienes que invertir un tiempo, no es una imagen que acompaña, sino que es una imagen independiente que se abre junto al texto. Todo esto yo lo tenía en la cabeza, pero es en el momento en el que construyo y empezamos a iluminar cuando surge la gran cantidad y variabilidad de opciones y posibilidades, porque la luz verdaderamente construye significado. La luz es esencial en la percepción y en la existencia. Cuando en la oscuridad lo que hay en una sala deja de existir, desaparece, está, pero si no lo veo, no lo puedo nombrar, ¿no? Y a mí eso también me parecía, jugar con esas capas de oscuridad me parecía muy interesante. Fijaros en esta imagen, que es la misma imagen, lo único que cambia es la luz. Y construye una narrativa completamente distinta. Exactamente lo mismo, cambiando la luz y cambiando una sombra, la percepción es muy diferente. Y luego el azar tenía esos caprichos, es decir, cómo la luz te va conduciendo y te provoca lo inesperado, lo que tú no contemplas, lo que no está en tu cabeza, y tienes que ser muy ágil para poder respetarlo, ¿no? Ese componente poético del azar, de lo verdaderamente significativo, de la sincronicidad que sucede, ¿no? Y yo quería meter la sombra de la criatura de fondo, pero se me desdibujaba con tanta rama. Pero yo me empeñaba en meter, y de repente en ese juego de linternas, de mover, aparece el ciervo. Y digo, no, es que la sombra del ciervo funciona es mucho más dramática, porque además está berreando, ¿no? Y tiene un componente doloroso que en lo gélido de la imagen le configura la atmósfera del momento. Y ha sido un juego muy, muy, muy interesante de buscar ese espacio de armonía entre lo grandioso, lo operístico, lo narrativo y las presencias que no son evidentes. He de decir que la imagen que has proyectado precisamente del ciervo berreando a mí fue una de las que más me llamó la atención, porque es como la inocencia rota completamente. O sea, esa imagen es que yo no podía dejar de mirar la sombra del ciervo, porque es como la ruptura de todo. Por además, los ciervos aparecen en varias de las imágenes, entonces esta en concreto ya es como donde se rompe todo. O sea, al final yo creo que para mí esta imagen es la que implica como el antes y el después de la novela. Y es así, o sea, para mí este es uno de los momentos clave dentro de Frankenstein para entender todo el proceso. Es como, es el antes y el después de Víctor Frankenstein, donde empieza un poco todo. Pero vamos, a mí se me ponen los pelos de punta viendo esto, porque además es cierto que tanto en las obras o estudios que he podido ver de Frankenstein, las diferentes ilustraciones, versiones, cuadros en audiovisual en general, el escenario de la novela prácticamente no aparece. Hay gente que no sabe que aparece la nieve, por ejemplo, en la novela. Hay gente que no tiene ni idea de que aparece la nieve en la novela, porque esto en las películas no se ve. Y es clave también, ¿no? La persecución por la nieve. Por ahí, por los glaciares. Es que vamos, no sé, es tan Lovecraftiano luego más en el fondo. Entonces ya es como el preámbulo a luego muchas historias de horror que van a venir,
Porque es verdad que hay gente que luego piensa que el horror sucede a partir de eso del siglo XX, pero no, el horror empieza ya en obras como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí me parece eso espectacular. Y Antonio, ya por ir cerrando, ¿cómo influiría entonces el yo poético Madre mía, en este trabajo? estamos aquí buceando y yo también estoy bajo impacto porque me estaba acordando de un filósofo conocido por su filosofía de la alteridad, pienso en Emmanuel Levinas, y uno de sus ensayos quizá más útiles para mí se titulaba La realidad y su sombra. Entonces lo estoy diciendo por el juego sombra-alteridad, como si la sombra fuera lo otro de la realidad que la constituye, pero que no se deja apresar, ¿no? Eso es lo que yo creo que pasa con el yo. El yo, ya es que el yo poético o como sea, no es que influya, es que confluye. O sea, es convocado a este lugar, a este espacio. Es más, diría, el yo, sin adjetivos, es convocado como yo poético. O sea, es como si mi yo se convirtiera en poético al entrar aquí, al entrar así en juego. Y bueno, es una especie también como de desaparición, ¿no? de fading, que es muy del yo romántico, del yo moderno. También tengo muy presente una poeta que para mí es clave, más posterior a Shelley. Hablo de Emily Dickinson. Ella insiste muchas veces en esa... por ejemplo, dice, no soy nadie, ¿quién eres tú? Ostras, te deja a la intemperie, ¿no? Y de hecho hay un momento en que Mary Shelley, a través de su personaje, dice, dejadme ser nada. O sea, entonces, claro, yo en mi caso, es verdad que como cada uno lleva lo suyo, yo escribo poemas, sí que te había preguntado si era adecuado leer alguno de los poemas que en el proceso de traducción yo escribía no porque quiera añadir poemas aquí, sino porque ahí creo que se muestra mejor lo que estoy intentando decir que si lo digo. Entonces, si tengo permiso, Sí. o sea, es breve, Bueno. pero creo que es... Claro. Hemos visto el proceso de creación de Sí, en Isidro, realidad pues. lo necesito, si me permitís, es una lectura breve. He elegido 3 o 4 textos del periodo en que yo estaba con la traducción y simplemente por si pueden ayudar a dar mejor la sensación que quiero transmitir, ¿no? Este se titula El Testamento. Eso no es todo. Queda verano. Me consuela que nadie hable en mi lugar. Esa parte de las afirmaciones que se desdicen en señal de protesta. También esa voluntad terrosa inadvertida, sobre todo para los más vivos, de que los troncos de los avellanos no desaparecieran ante mi sola presencia. Este es uno. Este dice, al ser de noche, la razón es inversa. Estrellas separadas unas de otras, por debajo de un cielo necesario, se buscan para poder decirse adiós. Insisto en que no son poemas que tengan a Frankenstein como tema o como objeto, sino donde yo me sentía especialmente cerca de esa forma de mirar de la que hablábamos antes, ¿no? A ver alguno más y ya termino. Por ejemplo, este. Aliento. En una oscuridad mayor que cualquier palabra, quien habla de una casa perdida para siempre, porque sí, fallándole la voz, ¿qué habrá oído decir? Y ahora sí, para acabar, este titulado La negación. Por cierto, verás, más humildad no hay.
Hay aves que se tragan su trino por si acaso. Su sigilo no es suyo. Es de la lumbre que se abrirá al final. Te conocen bien. Saben que estás al límite de la verdad no dicha. Te sienten en rechazo por destino. Y bueno, pues con eso podría terminar. No, gracias a vosotros. Un aplauso. Cogemos aliento. Sí, cogemos aire. Yo sí que veo un poco por ahí los fantasmas Sí. de Mary Shelley, sí, incluso de Víctor Frankenstein, con el hogar perdido, el hogar roto. Porque al fin y al cabo a Víctor le pasa, Claro. ¿no? Sí, ya te digo que cuando estás buceando en el texto era imposible no transpirar pues estas textualidades tan precarias que por supuesto salen de esa oscuridad, ¿no? De la lumbre que se abre, y como si la oscuridad se abriera de esta manera, ¿no? Que decimos poética por decir algo, porque es un misterio, ¿no? Pues, vamos, en general yo sí que podría decir eso, que de verdad creo que la voz, la letra de Antonio ha sido devolverle un poco al texto esa sensibilidad que creo que a veces le ha podido faltar en otras traducciones, pero sin lugar a dudas. En cuanto a las sombras, las luces, efectivamente también que lo decías, Sara Isidro, no hay que olvidar que al fin y al cabo durante aquella época había una obsesión por la luz y las sombras. Abrams tiene una obra, ¿no? La de El espejo y la lámpara. Cómo cambia también la imagen dependiendo de eso, de dónde pones la lámpara, dónde pones la luz, cómo cambia el reflejo. Eso es. Y eso se ve perfectamente en las imágenes, porque de verdad que a mí me sorprendió tremendamente al descubrirlas, porque no es otro libro más ilustrado, no, ni muchísimo menos. Creo que de verdad que se hace una justicia que el texto, y cuando digo el texto me refiero al texto literario, merecía, siendo una fanática que soy de los productos audiovisuales de Frankenstein. O sea, no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario. Pero es cierto que a la novela tengo un cariño muy especial y pues, al final en audiovisual se ha perdido mucho del sentido original que tenía. Entonces creo que, bueno, que de alguna manera habéis hecho justicia a Mary Shelley y justicia al monstruo también. O a la criatura, porque al final eso Ojalá, sí es como... ¿te imaginas? No, y habéis hecho también justicia Sí, con este empeño de traducir, que este cuidado en la edición, el Sí. proyecto, la idea de hacer esto tampoco procede ni estrictamente de Isidro ni de mí, ¿no? Hay más manos ahí, más ojos, más oídos, y eso no tiene precio. Sí, pero es verdad que de primeras en el mundo, sobre todo de la traducción, ocurre, ¿no? Que cuando ves otra traducción de otro libro, que ya, pues, de un Drácula, de un Frankenstein, ¿no? Dices, pero si esto está traducido, siempre se puede mejorar otro punto de vista y al final, pues bueno, creo que habéis demostrado que hacer a veces otra traducción a imágenes y a palabras tiene sentido. Así es que, bueno, pues ahora pasaré por preguntas, pero por mi parte eso, pues muchas gracias a los dos por el trabajo y por estar a aquí. vosotras. A ti. Tenemos un rato para... Sí, da tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los dos. Por ahí. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitaros a los dos, por supuesto. Yo cuando vine a ver la exposición no me imaginaba que había detrás de todo esto, ¿no? Yo venía a ver la exposición de un amigo, Isidro, y me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Por eso os felicito, porque es un ejercicio entre dos personas difícil, ¿no? Y voy a hacer una reflexión rápida y una pregunta. La reflexión es que entiendo y me pregunto a la vez por qué el relato de Shelley a estas alturas todavía interesa en todo el mundo. Es decir, bueno, un relato tan antiguo, ¿qué pasa? Cuando verdaderamente lo que se ha conocido sobre este relato
es lo que comentabais, lo anecdótico, el ver en los tebeos, en las películas, el terror de un personaje que en primer plano de la película salía esa cara que ha sacado al principio Isidro, terrorífica, como si fuera pues esos relatos góticos en los cuales el monstruo es el que divierte, por decirlo de alguna manera, el relato. No lo que había detrás a nivel de humanidad, o sea, el concepto de la sociedad, lo terrible que hay alrededor de todo esto. Entonces, ante ese reto, Antonio Méndez coge un relato como si fuera una partitura musical. Es decir, si este relato se entiende y lo leen en Japón, en Australia, en Rusia, en cualquier parte del mundo, lo entienden y se emocionan, ¿no? Pero hay algo más. ¿Cómo traducirlo? ¿Cuál es el lenguaje narrativo para traducir esto? En nuestros días, claro. El lenguaje poético, en efecto. El lenguaje poético es el que desarma a todo el mundo. O sea, o te entra la narración o no. No hay más historias, ¿no? Eso por una parte, por lo cual está genial traducido. Y por otra parte, Isidro funciona como si fuera un arquitecto. Es decir, vamos a ponernos desde la época en que se hizo este relato hasta nuestros días a recrear que había ahí ese paisaje, esas casas, esos edificios, qué ocurría dentro y qué ocurría afuera. Genial, genial, porque además es difícil y hay un trabajo elaborado que cualquiera que vea la exposición está claro, ¿no? Para él hubiera sido muy fácil coger varias hojas y hacer unos dibujetes fantásticos, porque dibuja muy bien, y ya está. Porque esto ya se ha hecho. Hay libros anteriores con dibujos. No, se ha complicado la vida, ha creado un escenario y además ha creado un personaje ideal, que es que trasciende detrás de todo lo que está ocurriendo ahí. La sombra. Hay un libro que es Elogio a la sombra de Tanizaki. fantástico, que verdaderamente esa era una de las claves para no caer en esas caricaturas de monstruos sangrantes y historias, sino ir al fondo. Esa es mi reflexión. Y mi pregunta a los dos es, don Antonio Méndez, este libro en el cual has hecho tu traducción y tu relato poético, ¿hubiera funcionado igual sin Isidro? Y Isidro, lo mismo. Todo lo que has hecho hubiera funcionado sin el relato poético y esa traducción que, como digo, es interpretación de una partitura. Como Glenn Gould cuando interpreta una partitura de Juan Sebastián Bach y se meten todos con él, pues no es esto, pues sí, pues no, pero acaba siendo genial. Y nada más. Bueno, a ver, yo, a decir verdad, cuando yo empecé o sea, la traducción no estaba hecha sobre las imágenes aún. Claro. Yo salté al vacío y luego ya he explicado cómo cuando me encontré con las imágenes flipé. Eso sí que es una alucinación. Literal. Y por lo de alucinar. Y en cuanto has hecho referencia a la música, y esto ha salido un poco el tema y creo que es una aportación muy valiosa de tu parte. Hay un episodio, creo que es el capítulo 13, que aparece una mujer
que la música, una mujer árabe, es algo así un tanto espectral también, como casi todo. Un espectro ahí, mujer, árabe, la música, y yo creo que eso va unido a lo que decía Irene hace un rato sobre cómo lo que dice un texto que ya ha sido muy leído, tú has dicho conocido, pero claro, lo que nos pasa con la música, que creo que eso no hace falta explicarlo, es que la música es un tipo de lenguaje que no tiene un sentido ya dado, que la escuchas y ya la has escuchado. Porque si la escuchas y ya la hubieras escuchado, no volverías a escucharla. Y si volvemos a escuchar, entre otras cosas, es porque cada vez es posible escuchar algo, aunque sea mínimamente, cuánticamente nuevo ahí. Porque es un ejemplo claro de ese lenguaje que está abierto, como decía antes, de la poesía. Pero de hecho, la raíz de la poesía está en la música, no en la narrativa, ¿vale? En todas las culturas. La poesía empieza con música. ¿Bien? Entonces, esa apertura del lenguaje musical y del lenguaje poético es la que invita a leer de nuevo y escribir de nuevo, porque no está todo dicho, no está conocido, y yo desde luego no tenía la sensación, porque si lo hubiera tenido, obviamente se comprenderá que yo no me habría empeñado en traducir esto. O sea, si era un poco menos que mi misión de vida, de verdad lo digo, conseguir hacer una traducción era por esto, porque creía que el texto está pidiendo lecturas nuevas. Igual que yo he hecho la mía, pues se pueden hacer otras, pero eso no todo texto lo pide así, ¿no? Con la mano tendida como lo hace este. Creo que has contestado. Figúrate que en el libro quitamos todas las imágenes de Isidro. ¿Serviría igual el libro? No, igual no. Las imágenes son, como diría Derrida, un suplemento, no un complemento. O sea, es algo que añade al texto un espacio de diálogo que abre el texto aún más, ¿sabes? Entonces, no cierra el texto en una imagen de ilustración. No son ilustraciones para mí. Son espacios lugares de diálogo, puntos de cruce, donde el sentido se multiplica. Entonces, claro, es una suerte, ¿no? Que se haya encontrado el texto con ese trabajo visual que ha hecho Isidro Ferrer. Vamos, es una suerte, no es que lo diga yo, que cualquiera que lo vea lo dirá. O sea, te puede gustar, yo no estoy hablando de los gustos, estoy hablando de cómo el sentido del texto se abre, que tú también lo has recogido esto en algún momento, gracias a esa manera de enfocar el trabajo con la imagen. Estaba provocando la respuesta, igual que a Isidro le preguntaba lo mismo. Es decir, ¿se puede hacer un libro solo con las imágenes y quitar el texto? No, en absoluto. En este caso, en absoluto. Mira, que nos hemos conocido ahora, al mediodía, no nos conocíamos. Hemos trabajado juntos, este proceso ha sido un proceso muy dilatado, muy largo, pero no hemos tenido ninguna relación. Yo entro en el texto a través de la traducción de Antonio y, claro, digamos que son sus palabras, o sea, él da voz a Mary Shelley. Y hay una cosa que tiene que ver con mi oficio también, es muy parecido al oficio del traductor, ¿no? Claro, yo que vengo del mundo de la escena y que me reflexiono mucho sobre lo que es diseñar e ilustrar, en un sentido amplio de la palabra, diseñar e ilustrar en muchos casos es interpretar y representar, que tiene que ver directamente con el teatro, ¿no? Nosotros interpretamos y representamos gráficamente lo que las palabras dicen. La palabra es la esencia. En la ilustración no se concibe sin las palabras. La ilustración requiere del texto, requiere de las palabras, acompaña siempre a las palabras. La ilustración se puede manifestar de múltiples maneras, pero siempre requiere un texto. En este caso, el texto que ha traducido o ha interpretado o ha representado Antonio, que no es el texto de Mary Shelley, sino que es el texto de Mary Shelley que ha pasado, que ha sido filtrado por el oído atento, por su cabeza, por su lenguaje, por su poética, y que finalmente
llega a nosotros de una manera muy especial, musicada por la forma de hacer de Antonio. Yo he entrado en este texto, he escuchado este texto con la música de Antonio, con la interpretación de Antonio, y ha sido, o sea, no, seguramente estas ilustraciones no serían las mismas si hubiese leído otro texto. Es posible, porque es la musicalidad que él aporta la que han conducido mi propio imaginario para hacer posible este libro. Y el libro es ese espacio común entre palabra e imagen, entre narrativa textual y narrativa gráfica. Y es así, esa es su singularidad. Seguramente. Sí, de hecho, yo añado simplemente esto. A mí me ha resultado muy curioso saber que tú no conocías la lectura completa de Frankenstein, porque al fin y al cabo, efectivamente, eso, Antonio es quien te ha contado Frankenstein. Entonces, las imágenes que tenemos de Isidro son las Me has contado la imágenes historia, de efectivamente. Antonio. Sí, es como, Antonio, Sí, sí. cuéntame Frankenstein. Sí, claro. cuéntamelo. Sí. Sí. Y a mí me parece algo muy Cántamelo. bonito, Sí, sí. porque al fin y al cabo el traductor es lo que hace, ¿no? O sea, te Sí, está sí. contando la historia, te la está acercando. Y las imágenes, sí, de Isidro, efectivamente, son las imágenes que de alguna manera Antonio te ha contado. Claro. Me parece un proceso muy bonito, sobre todo, insisto, ya me parecía un proceso de trabajo bonito, pero más sabiendo que tú no habías leído Frankenstein, por lo tanto no estabas para nada, por así decirlo, contaminado en el buen sentido de la palabra, ¿no? por otras versiones. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, que ya vamos de tiempo, alguna pregunta, alguna cuestión. No. Bueno, pues damos un aplauso grande antes de ir a ver a la visita guiada.